Hola gente, espero que estén muy bien. Esta semana seguimos avanzando con la cursada y empezamos a trabajar el segundo eje del programa. Les estoy grabando este video en el cual presento algunas nociones principales del estudio de la luz y el color como elementos conformadores del lenguaje visual. Les propongo que tengan a mano un cuaderno para ir tomando notas y así también pueden anotar las dudas que puedan surgir. En este segundo eje nos proponemos profundizar el estudio de los elementos que conforman el lenguaje visual con el fin de desarrollar capacidades vinculadas con la comprensión de la imagen. Los contenidos están organizados en 3 subejes que hacen foco en diferentes cualidades de la imagen. El primero corresponde a la luz y el color y es el que desarrollamos en esta clase. Para comenzar, recurrimos a una definición del término color tomada de bibliografía específica, en este caso el Léxico Técnico de las Artes Plásticas. En este libro se incluye una definición de color que dice: color es la sensación originada en la acción de las radiaciones cromáticas de los cuerpos o sustancias reflejantes sobre receptores fisiológicos y los centros cerebrales de la visión. Existen varias teorías que explican el fenómeno color desde un enfoque físico o químico. La definición es más larga, pero como observamos en esta breve cita, se define al color haciendo hincapié en el aspecto fisiológico de la visión en color y recurriendo a explicaciones del ámbito científico, particularmente de la física. Además, se incluyen una serie de definiciones del color que están vinculadas a aspectos técnicos, es decir, a procesos de producción que implican al color, por ejemplo, color al fresco, color al pastel, a la témpera, o vinculadas con la teoría del color, colores análogos, colores adyacentes, colores neutros, etc. Como ven, son muchas las definiciones que se le dan al color en el ámbito de las artes visuales. Por eso, para no perdernos y orientarnos en nuestro estudio del color, vamos a hacer foco en una serie de cuestiones que atraviesan a la problemática. Por un lado, el color y la teoría, es decir, el color estudiado por distintas corrientes de pensamiento, primero por la física, por la teoría del color, la psicología de la Gestalt, la semiótica, el diseño, etc. Por otro lado, el color como materia, es decir, el color entendido a partir de su aspecto material, según los pigmentos con los cuales se trabaje, o algún otro tipo de materialidad como las imágenes del cine o las imágenes digitales. En tercer lugar, el color y los cánones, las diferentes formas de organizar y clasificar los colores, por ejemplo, los catálogos desarrollados principalmente en el campo del diseño, con múltiples denominaciones para diferentes colores, nombres de fantasía, por ejemplo, pensemos en, no sé, el azul, que puede denominarse como azul marino, azul índigo, azul de cobalto, etc. Y por último, una problemática vinculada con el color y la sociedad, es decir, el color asociado a la historia cultural, a procesos simbólicos o identitarios. Es decir, en este eje podríamos considerar los sentidos variados atribuidos al color en diferentes contextos históricos. Vamos a apuntar algunos datos históricos sobre el estudio teórico del color, para facilitar la comprensión de la manera de organizar y concebir al color en la actualidad. Los primeros conceptos provienen del campo de la física, más precisamente de la óptica. En el siglo XVII se realizó una serie de experimentos con prismas y haces de luz, y a partir de esta experiencia, Isaac Newton es quien postula que la luz blanca está compuesta por distintas luces de colores. En este momento, Newton plantea que la luz se transmite a través de corpúsculos que viajan en línea recta a gran velocidad. Ya en el siglo siguiente
Se planteó que la luz en realidad era energía y no materia, y se propagaba por medio de ondas electromagnéticas de diferente frecuencia, como visualizamos en este gráfico. De ahí deriva la idea de que la luz tiene un espectro visible que estaría, o que corresponde, mejor dicho, a los diferentes colores del arco iris, y un espectro invisible, por ejemplo, los rayos X o los rayos gamma. En cuanto a la percepción del color, entre el siglo XIX y XX se desarrolla la teoría tricromática, que plantea que el ojo tiene células receptoras que reaccionan ante diferentes tipos de colores. Hacia 1960 se avanza en el estudio de la fisiología del color, identificando dos tipos de fotorreceptores presentes en el ojo. Por un lado, los bastoncillos, que son responsables de la distinción entre luz y oscuridad, y por otro lado, tres tipos de conos con distintos tipos de pigmentos que reaccionan a las diferentes luces de colores: la luz verde, roja y azul. Es decir, son los colores primarios que combinados son responsables de la visión de los demás colores secundarios y terciarios. Entonces, a partir de estos desarrollos teóricos provenientes de diferentes disciplinas, se concluyó que existen tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul, que sumados reconstruyen la luz blanca. Este proceso se denomina como mezcla aditiva, y para representarlo se ha diseñado el modelo RGB, denominado por las siglas Red, Green, Blue, rojo, verde y azul en inglés. Como observamos en el esquema a la izquierda, los colores primarios de la luz coloreada se combinan para formar secundarios. El rojo y el verde forman el amarillo, el rojo y el azul, el magenta, el verde y el azul, el cian. Y la sumatoria de los tres colores primarios forman la luz blanca. En el gráfico de la derecha visualizamos, además de las diferentes combinaciones de colores primarios y secundarios, la disposición de opuestos: el azul y su opuesto, el amarillo, el rojo y el cian, el verde y el magenta. Ahora bien, este modelo nos sirve para pensar cómo se produce el color en manifestaciones visuales como el cine o la televisión, en donde las imágenes se forman por una fuente de luz proyectada o emitida. Entonces, ¿qué sucede con las imágenes producidas con otro tipo de medios, como la pintura o las técnicas gráficas? Para pensar este tipo de colores, recurrimos a la mezcla sustractiva. La mezcla sustractiva es un modelo más cercano al que manejamos tradicionalmente y se aplica para explicar la combinación de los colores pigmentarios. Un pigmento es una materia colorante que puede tener origen natural, mineral, animal o vegetal, o bien puede ser sintético, es decir, artificial, y que para su aplicación se diluya en algún tipo de vehículo, como el agua, el aceite, el aguarrás, etc. Según las combinaciones entre pigmento y medios, derivan las técnicas pictóricas. Por ejemplo, la pintura al óleo es pigmento en un medio graso, la acuarela es pigmento aglutinado con goma arábiga, y la pintura al fresco es pigmento diluido en agua sobre un muro recién preparado. Debemos considerar que los pigmentos absorben más luz de la que reflejan. Cuando la luz alcanza una superficie pintada con algún pigmento, algunas longitudes de onda se absorben mientras que otras se reflejan. Las longitudes de onda que se reflejan determinan el color que vemos. Por lo tanto, al mezclar los tres primarios pigmentarios, obtenemos una tonalidad ocre cercana al negro. El esquema de la mezcla sustractiva es similar al que veíamos antes, sin embargo, se cambian las posiciones. En este caso, los colores primarios son el cian, el amarillo y el magenta, mientras que los secundarios son el azul, que se obtiene de la mezcla del magenta con el cian, el rojo, que se obtiene de la mezcla del magenta con el amarillo, y el verde, que se obtiene de la mezcla del cian con el amarillo. A lo largo de la historia, la forma de organizar los colores ha ido cambiando. La manera más tradicional es el círculo cromático, que se remonta a la Edad Media. En la imagen de la izquierda
observamos un tratado de pintura del siglo XVIII en el que observamos un círculo cromático donde se distribuyen los principales colores que utilizaban los artistas de ese contexto. El gráfico de la derecha fue realizado por Johannes Itten, un pintor y diseñador suizo que formó parte de la escuela de la Bauhaus a comienzos del siglo XX y se dedicó al estudio de las relaciones cromáticas a partir de los aportes de la psicología de la forma. Itten realizó dos esquemas de organización de los colores a partir del círculo cromático, la rueda de color y la estrella de color. El modelo se compone por un triángulo con los tres colores primarios en el centro, luego los colores secundarios, y alrededor de esa figura central se traza un anillo dividido por 12 zonas iguales. En este se colocan los colores primarios y los secundarios, dejando un espacio entre cada uno de ellos donde se ubican los terciarios, que se forman a partir de la mezcla de los primarios y los secundarios. Por ejemplo, observamos que entre el amarillo primario y el naranja secundario se ubica un terciario que es el amarillo anaranjado. Además del círculo cromático, se han desarrollado modelos tridimensionales para organizar los colores. Estos esquemas incluyen otras dimensiones del color, por ejemplo las variaciones de luz y oscuridad o de pureza de color. A la izquierda observamos la esfera de color creada por el pintor romántico Philipp Otto Runge en el siglo XIX. Runge ubica los matices puros en el ecuador de la esfera y los diferentes matices se van aclarando u oscureciendo al acercarse a los polos de la esfera donde se ubican el blanco y el negro respectivamente. En la imagen de la derecha observamos el árbol de Munsell. Al igual que la esfera de Runge, Munsell usa el eje vertical para desarrollar las gradaciones de luminosidad, del blanco arriba al negro abajo. En este modelo, los colores se distribuyen en distintas ramas, unas más largas que otras, según su pureza o saturación. Por ejemplo, el rojo, que para Munsell es un color más saturado, tiene una rama más extensa que el verde, que sería un color menos saturado. Entonces, de acuerdo a lo que venimos planteando, podemos afirmar que el color tiene distintas variables o dimensiones, y estas son el tono, el valor y la saturación. A continuación, definimos cada una de estas y rescatamos una serie de observaciones que nos servirán para luego analizar el color en las imágenes. El tono hace referencia a los diferentes tipos de longitudes de onda de la luz, ya sea emitida o reflejada, que producen los diferentes colores del espectro visible. Al analizar el tono de un color, prestamos atención a las variaciones cualitativas entre mezclas de pigmentos o luces de colores. Vamos a hacer una distinción de tono y tonalidad. La tonalidad es el resultado de las variaciones de luminosidad o saturación de un tono puro. Por ejemplo, el amarillo, como tono puro, al mezclarse con blanco, negro o gris, resulta en diferentes tonalidades de amarillo. Asimismo, cuando observamos una imagen, podemos notar que ésta tiene una tonalidad dominante, es decir, un color que con sus diferentes tonalidades ocupan una mayor área o ejercen un mayor contraste por sobre los demás colores de esa imagen. En estas pinturas de Pablo Picasso, observamos distintas dominantes cromáticas claramente marcadas. A la izquierda, en el Arlequín, vemos que predominan las tonalidades del rojo. En el retrato femenino de la derecha, observamos que esta pintura ha sido pintada casi por completo en tonalidades de azul. En cada una de estas imágenes, la presencia marcada de una dominante cromática contribuye a generar distintos significados. El valor o luminosidad está dada por la cantidad de energía radiante que emite una fuente de luz o que puede reflejar una superficie. Las variaciones de valor se representan por medio de escalas
en las que observamos los diferentes grises que existen entre dos extremos de valor, blanco y negro. A su vez, podemos observar que los colores puros, o sea, los colores que no han sido mezclados con blanco o negro, tienen en sí mismo un valor característico según su grado de claridad. Como vemos en la comparación de escalas, el amarillo es el color puro más luminoso, equivalente a un gris cercano al blanco en la escala de valor, mientras que el violeta es el color puro más oscuro, equivalente a un gris cercano al negro en la escala de valor. Cuando analizamos el valor o la luminosidad de los colores que componen una imagen, podemos utilizar la noción de claves de valor. Las claves de valor pueden pensarse como un plano organizativo de los valores que componen las superficies de una imagen, en donde observamos el predominio de un valor por sobre otros. De este modo, nos referimos a una clave alta cuando observamos el predominio de blanco y el primer tercio de grises de la escala de luminosidad. Una clave media se compone principalmente de grises intermedios y una clave baja se compone principalmente por grises de bajo valor de luminosidad y negro. Esta fotografía de Cartier-Bresson puede pensarse como un ejemplo de clave alta porque observamos claramente el predominio de zonas muy luminosas compuestas por blancos y grises claros. Esta pintura de Picasso, de su periodo cubista, puede pensarse como un ejemplo de clave media de valor porque está compuesta principalmente por grises intermedios. La crucifixión de San Pedro de Caravaggio puede pensarse como un ejemplo de clave baja de valor porque observamos que predominan los negros y grises oscuros. Otra de las dimensiones del color es la saturación. La saturación o intensidad se refiere al grado de pureza de un color. Los colores de la escala cromática o del arco iris tienen el mayor grado de saturación posible. Por esto, a estos colores se los denomina como tonos completos. Cuando a los tonos puros se los mezcla con algún neutro, blanco, negro o gris, o se los mezcla con su complementario, su intensidad se reduce. Entonces hablamos de tonos quebrados. Podemos observar estas variaciones de saturación en las escalas de mezclas de complementarios que se desaturan hacia el centro de la escala. Por ejemplo, entre el rojo y el verde vemos que hacia el centro los tonos son más desaturados y se acercan a un gris. Entre el amarillo y el violeta lo mismo, y entre el azul y el naranja lo mismo. También podemos observar cómo se desatura un color puro hacia abajo de la diapositiva, del rojo, cómo avanza desaturándose hacia el gris a la izquierda. En esta pintura de William Turner, un pintor británico, observamos que hay un predominio de tonos desaturados. Por el contrario, en estas obras de Andy Warhol, un artista pop estadounidense, vemos que hay un predominio de tonos saturados. A continuación les propongo que lean la segunda parte de la clase, en la que continuamos trabajando la problemática del color, haciendo referencia a las relaciones cromáticas de contrastes y armonías. Por último, tienen una propuesta de trabajo grupal que consiste en realizar un mapa conceptual con las ideas principales que introdujimos en esta clase. Revisen la consigna y ya saben, por cualquier consulta, no duden en preguntar.